Muy buenos días, queridos estudiantes. Damos inicio a una nueva clase en este módulo. ¿Se escucha bien? Bueno, hoy tocaremos dos temas muy importantes para el conocimiento como futuros asesores electorales, que serían las agrupaciones políticas y las organizaciones intermedias. Dentro de este módulo están las agrupaciones políticas. Como ya sabrán, eh, creo que conocen todos los logos de la pantalla. Y para empezar a conocer sobre estas agrupaciones, debemos tener la lectura de estos 5 volúmenes: la Constitución Nacional, la Ley 635 que legisla la justicia electoral, la Ley 834 que es nuestro Código Electoral, la 6318 que es el nuevo sistema electoral de desbloqueo de las listas cerradas, y la Ley 6501 de financiamiento político. Bueno, para entrar ya en el tema, les hago una consulta. Yo, Martín Cáceres, ¿me puedo candidatar de moto propio? No. Según nuestra Constitución y las leyes electorales, solamente me puedo candidatar a través de una agrupación política, que son estas 4: partidos políticos, movimientos políticos, alianzas electorales y concertaciones. En esta clase vamos a hablar más a fondo sobre los dos primeros. También tenemos que hablar de los tipos de candidaturas que tiene nuestra legislación. Tenemos candidaturas unipersonales y candidaturas pluripersonales o plurinominales. Las candidaturas unipersonales son presidente, gobernador, intendente. Y las plurinominales, diputados, senadores, juntas departamentales y juntas municipales. También en nuestro código electoral abarca 2 periodos electorales, lo que sería unas elecciones nacionales y las elecciones municipales. Las elecciones nacionales generalmente se realizan entre abril y mayo y las municipales entre octubre y noviembre. En las nacionales se eligen 6 candidaturas: presidente, diputados, senadores, gobernadores, juntas departamentales, y en las municipales se eligen 2, intendente y junta municipal. Cualquier consulta que tengan, pueden levantar la mano o simplemente consultar y vemos el tema de aclarar. Para entender un poco bien a estas 4 agrupaciones, he creado este cuadro para entender 4 estadios con respecto a estas agrupaciones: en extensión, en duración, en miembros y en financiamiento. Para los partidos políticos, la duración, o en este caso, el alcance que tiene, es a nivel nacional. Al fundarse un partido, indefectiblemente tiene un alcance nacional. Los movimientos pueden ser distritales, departamentales y nacionales. Por supuesto, para cada uno de ellos tiene diferentes requisitos. Las alianzas también pueden ser distritales, nacionales y departamentales, y las concertaciones también pueden ser distritales, departamentales y nacionales. La duración o el periodo de vida de estas agrupaciones a la fundación de un partido político tiene una vía de manera indeterminada, porque existen unos requisitos para una extinción o caducidad del partido que vamos a ver más adelante. Los movimientos, ¿cuánto duran? Duran hasta el día siguiente de las elecciones para la cual fueron creados. Las alianzas, de la misma manera, fenecen
indefectiblemente al día siguiente de las elecciones para las cuales fueron creadas. Y las concertaciones dependen mucho del resultado que haya tenido en unas elecciones para que siga con vida. De los miembros, en los partidos políticos se lo denomina afiliados, a los movimientos se lo denomina proponentes o simpatizantes, y a las alianzas son solamente a través de partidos políticos. Las alianzas solamente se pueden hacer entre partidos políticos. Las concertaciones sí pueden integrar movimientos y partidos políticos. Y lo que sería el financiamiento político, en los partidos pueden recibir aportes y subsidios. Los movimientos solamente pueden recibir subsidios electorales, y la alianza también puede recibir aporte y subsidio, y las concertaciones aporte y subsidio. Para entender un poco la diferencia entre los dos, entre aporte y subsidio, por ley está que el Estado debe proveer de un apoyo económico a las agrupaciones políticas. ¿Por qué? Porque son la base de nuestra democracia. Entonces, el aporte se utiliza exclusivamente para el manejo partidario, en el sentido de su administración o día a día, en donde el 20% está por ley destinado a que realicen capacitaciones para sus simpatizantes, para sus afiliados o para la ciudadanía en general, como así también el subsidio, que es un dinero que se recibe para utilizar solamente en época de campaña, que en una interna es 30 días antes, y en unas elecciones generales se puede utilizar este dinero 60 días antes. Seguimos. Para hacer una analogía de cómo fue creciendo la participación en agrupaciones políticas, podemos ver este cuadro, que en el 2010 participaron 20 partidos, 78 movimientos, 59 alianzas, 16 concertaciones, un total de 173 agrupaciones políticas. En el 2015, en las siguientes municipales, ya participaron 22 partidos, 93 movimientos, 33 alianzas y 3 concertaciones, 184 concertaciones, perdón, haciendo una totalidad de 332 agrupaciones políticas en pugna, casi duplicando las elecciones anteriores municipales. En las elecciones generales de 2013 participaron 27 partidos, 15 movimientos, 7 alianzas y 3 concertaciones, haciendo un total de 52 agrupaciones políticas en pugna. En el 2018, 24 partidos, 22 movimientos, 18 alianzas y 5 concertaciones. También tuvimos un gran aumento en participación de las agrupaciones políticas. En el 2023 tuvimos la participación de 35 partidos reconocidos, 8 movimientos, 47 alianzas y 25 concertaciones. Para tener una idea, estos son los partidos actuales, faltando los últimos reconocidos. Esto va a estar todo en la plataforma, no se preocupen. Bueno, para la constitución de partido o movimiento político, nuestro código electoral posee 2 etapas, una etapa preparatoria y una etapa de reconocimiento y fundación. En la etapa preparatoria se debe presentar una documentación que se basa en los siguientes documentos. Una lista de 100 proponentes con los datos básicos: nombre, apellido, número de cédula, dirección y firma. Debe poseer esta agrupación, ya sea movimiento o partido, una escritura pública y también un estatuto provisorio en donde estén todos los datos del movimiento o del partido. Una vez que se haya presentado esto, se tiene 2 años para el reconocimiento. ¿Y dónde se presenta? Si va a ser la fundación de
se quiere crear un partido político, solamente se puede presentar en los tribunales de la capital, aquí en la sede de la justicia electoral. Si es un movimiento también de la capital, se debe presentar aquí en los tribunales capitalinos. En el caso de ser un movimiento distrital o un movimiento departamental, se debe presentar en los tribunales de ese distrito o de ese departamento. Bueno, en la segunda etapa, en la etapa de reconocimiento ya y de fundación, aparte ya de los tres ítems anteriores presentados, se debe presentar una declaración de principios, se debe presentar los estatutos finales, en donde ya integre también nombre del movimiento del partido, siglas, colores, distintivos, símbolos y demás datos que atañen a la imagen de esa agrupación. También dentro de los estatutos ya tienen que estar las autoridades provisorias o interinas de esa agrupación y también en el caso de partido político debe tener afiliados y en caso de movimiento debe tener simpatizantes, un listado que no debe ser menor al 0,5 del resultado de las últimas elecciones del Congreso, específicamente del Senado, que en el 2023 fue aproximadamente 14.000 miembros tenía que tener una agrupación política para ser reconocida a nivel nacional. Esta cantidad es a nivel nacional. Para un partido o para un movimiento nacional, 14.000 firmas o 14.000 afiliados. Y también para un partido político debe contar con sede, una en capital y con 4 sedes en capitales departamentales. ¿Alguna consulta hasta ahora? Facebook. ¿Por qué le dije esa cantidad de 14.000 para un movimiento a nivel nacional? Porque ese es el 0,5 de los resultados de las últimas elecciones. Pero para un movimiento distrital, por ejemplo, se debe ver la cantidad de la zona de la participación de las elecciones anteriores. Para eso podemos recurrir a los tribunales de la zona o directamente comunicarnos con la dirección de partidos y movimientos políticos, en donde con mucha paciencia y con mucha profesionalidad, perdón, se le va a estar guiando para saber la cantidad exacta que necesita para la fundación de su movimiento. Ejemplo, si yo en Capiatá quiero fundar un movimiento, debo tener una cantidad de simpatizantes de 247 personas. Para Fernando de la Mora, 221, para Guaramaré, 38, para Ciudad del Este, 443, para Encarnación, 170 y para Pedro Juan Caballero, 181. Esto es de manera de ejemplo. Esto puede variar según la zona, según el distrito, por eso siempre recomendamos a la fundación de un movimiento nuevo de recurrir a los tribunales de la zona o comunicarse con la dirección de partidos y movimientos políticos. Reitero que todo este proceso, desde darle la mesa de entrada para el reconocimiento, se tiene un tiempo estimado de 2 años para cumplir con todos estos requisitos. Al no cumplirse en estos 2 años, directamente queda como que no se haya presentado nada. También tenemos que hablar de extinción y caducidad de los partidos y movimientos políticos. Para los movimientos ya sabemos que fenecen al día siguiente de las elecciones para las cuales fueron creadas. Para un partido existen otros puntos de cómo ir viendo su extinción o caducidad. Por ejemplo, para su extinción es cuando
un partido se integra con otro y tiene un nombre nuevo. Entonces nace un nuevo partido. Entonces se elimina el anterior. También por la no obtención de por lo menos el 1% en las últimas dos elecciones generales en los cargos plurinominales. Así no tuvimos muchos adeptos, muchos votos en esas elecciones, está en peligro nuestro partido. Y también si solo se presentan candidaturas unipersonales en dos periodos consecutivos. ¿Por qué esto? Porque se busca siempre la participación. Entonces, de esta manera, se busca que no sean partidos diferentes, solamente personalistas, ¿verdad? Entonces, por eso esta ley busca la participación de las agrupaciones políticas, que no sea meramente algo administrativo, sino que realmente tenga una función eh, nacional y democrática, ¿verdad? ¿Y cómo se obtiene la caducidad de los partidos también? Por falta de elecciones de sus autoridades internas por dos periodos. Pues si en dos periodos yo no realizo mis internas, también corro el peligro de que caduque mi movimiento, o sea, perdón, en este caso mi agrupación política, partido político. Y también por la no concurrencia a elecciones generales plurinominales. Quiere decir que yo solamente, si presento candidaturas a presidente en dos elecciones consecutivas, corro el riesgo de que mi partido político caduque. Y también ahí tenemos algunos partidos ya distintos: Partido del Trabajador, Partido Blanco, Partido Humanista, Partido Liberal, Partido Socialdemócrata. Todo esto ya están extintos hoy día. Un poco para entender ya la comparación entre el partido y el movimiento. Los partidos tienen carácter permanente, los movimientos tienen carácter transitorio. Los partidos son de alcance nacional, los movimientos pueden formarse transitoriamente para cargos distritales, cargos departamentales y también pueden ser cargos nacionales. Los partidos tienen afiliados, los movimientos tienen avalistas, proponentes, simpatizantes. También a través de los acuerdos jurídicos tenemos lo que son las alianzas y lo que son las concertaciones. Como dijimos inicialmente, las alianzas solamente pueden realizarse entre partidos políticos y las concertaciones sí pueden integrar partidos y movimientos. La alianza es transitoria, se crea para una sola elección. La concertación es por tiempo determinado según resultados en esas elecciones. La alianza incluye solo a partidos políticos, la concertación incluye a partidos y movimientos políticos. La alianza caduca al día siguiente al cual fue creada para esas elecciones y la concertación continúa vigente según el resultado de las elecciones plurinominales del Senado. La alianza, para aprobarla, se puede hacer una asamblea y la concertación sí debe ser de común acuerdo en una convención, en un congreso. La alianza se rige por un reglamento, cada partido tiene su reglamento interno y la concertación sí tiene un cuerpo directivo que maneja esa concertación. La alianza tiene un órgano de conducción, no tiene un órgano de conducción, perdón, y la concertación sí designa encargados según sus miembros. La alianza se determina en un pacto la distribución de los diferentes cargos, los diferentes puestos en las listas. Sin embargo, la concertación sí debe realizar una interna, un sufragio activo para lograr los escaños en las listas. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a lo que sería alguna consulta sobre agrupaciones políticas.
Buen día, doctor. Buen día. ¿Te escucho? Las alianzas, Sí. Las alianzas. Buen día, doctor, ¿me escucha? Sí, te hola, escucho. hola. Ah, bueno, ahí hablo, compañero. Sí, sí. Doctor, disculpe, no sé si me escuchan. Te escucho. Sí, ¿cuál es tu consulta? Hola, hola. ¿Un tipo de incidente a presentar? ¿Quién lo hace entonces? Te escuchamos en la parte final recién. ¿Si puedes repetir la consulta? Podemos contestar una pregunta para el final, porque si no se corta así. Excelente acotación también, querida compañera. Pero si hay duda también sería bueno, nos va a servir a todos esa aclaración, ¿verdad? Eh, Ahora pasamos a las agrupaciones, perdón, a las organizaciones intermedias. Las organizaciones intermedias, recién nace esta denominación con la Constitución de 1992. Anteriormente, estas organizaciones, ya sean clubes, asociaciones, centros estudiantes, junta eh, de saneamiento, todo esto se validaban a través del derecho administrativo y el Código Civil. Recién con la Constitución de 1992, que fue el doctor Paciello en la constituyente, denominó organizaciones intermedias y también ya integra la Constitución Nacional en el artículo 119 que vamos a tocar enseguida. Y dice que no solo los partidos políticos y los gobiernos ejercen la política, sino también se puede ubicar en ella a los sindicatos, periodistas, empresarios, estudiantes, etc. ¿Qué dice nuestro artículo 119 de la Constitución Nacional? Que el sufragio de las organizaciones intermedias debe realizarse con las normas electorales vigentes. También podemos tocar el artículo 42 de la libertad de asociación, que dice que toda persona es libre de asociarse o agremiarse con fines lícitos, así como nadie está obligado a pertenecer a determinada asociación. La forma de colegiación profesional será reglamentada por ley. Están prohibidas las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Y también dentro de la ley 6318, que es el nuevo formato electoral que adquirió el Paraguay, que dice que este procedimiento será utilizado con carácter obligatorio en las elecciones de candidaturas pluripersonales de las organizaciones intermedias. Entonces, todas estas asociaciones, sindicatos, centros estudiantes deben utilizar la lista desbloqueada. Pero para entender bien el concepto de organizaciones intermedias, podemos decir que son grupos de individuos que se unen por un bien común, desligándose de toda individualización. También se entiende por organización intermedia aquellas asociaciones sociales, deportivas, sindicatos, centros educadores, etc.,
en donde el ciudadano actúa en forma autónoma en defensa de sus intereses específicos. Podríamos entenderla como el espacio dentro del cual un ciudadano se asocia libremente sin interferencia del poder público y político. También tenemos que tocar las características de las organizaciones intermedias, en donde los miembros interactúan entre sí y tienen una base de trato regular. Las interacciones de los miembros están estructurados, cada miembro de ese grupo asume un tipo de estatus y se adopta cierto rol. También los miembros están de acuerdo sobre las normas, metas y valores que rigen en esa agrupación y tienen por lo general una identidad compartida. También saben que tienen igualdad en derechos y obligaciones y también deben utilizar las leyes electorales vigentes para elegir sus autoridades. Podemos dividir en dos grupos lo que serían las organizaciones intermedias. El primer grupo serían el grupo de personas que conforman entidades en las que no deberían darse conflictos de poder por imperio de otros valores que tienen vigencia en las mismas. Por ejemplo, en acciones económicas, en estructura vertical o también en obediencia debida. Para estos grupos no rige el artículo 119 de la Constitución Nacional, que es la que deben elegir sus autoridades a través de las leyes electorales. ¿Quiénes son estos grupos? Las que dentro de ella existen una fe o creencia en un orden jerárquico de origen religioso. Ejemplo, los jesuitas, los salesianos. Los de obediencia debida a sistemas jerárquicos no deliberantes, los militares, los policías. Las económicas, que son las sociedades anónimas o los comerciales. Y las de relaciones jerárquicas de orden antropológico, que es la familia. Para eso no hay que hacer una elección para saber quién es el papá o quién es la mamá, sino que ya por orden mayor ya sabemos quiénes son, qué rol cumple cada uno ahora. Por supuesto, un militar no se hace una elección para saber quién va a ser el comandante de las fuerzas militares o el comandante del ejército, sino que hay una verticalidad de por medio y también los religiosos tienen su manera de elección, ¿verdad? En el segundo grupo sí ya deben remitirse al artículo 119 de la Constitución Nacional. ¿Quiénes son estos? Son los grupos sociales que para alcanzar sus fines deben administrar fuerzas políticas antagónicas e internas que se creen con idéntico derecho de conducción. Que por eso se les manda dirimir su diferencia mediante la participación, el trabajo y el sufragio. ¿Quiénes son estas organizaciones intermedias? Los partidos políticos, los sindicatos, las cooperativas, los clubes deportivos, las comisiones vecinales, los centros de estudiantes, las asociaciones de padres, clubes, juntas de saneamiento, asentamientos, federaciones, ligas, etc. También tenemos un mecanismo que tiene su ley propia, que es la 5501 de las cooperativas, pero que también hoy día se están adaptando a esta ley 6301, 6318, perdón, que es nuestro nuevo sistema electoral. Y también la UNA tiene una manera particular de elecciones que es, por ejemplo, en el consejo directivo, como eligen decano, vicedecano, van a tener que ir adaptando también todo al artículo 119 y por supuesto a la ley 6318. ¿Cuál es la ley, cuál es la Biblia de estas organizaciones intermedias? El estatuto social. Dentro del estatuto social debe estar
todo lo que, para qué fue creado, a dónde quieren ir, quiénes son sus autoridades, cómo se cambian las autoridades, cómo se cambia el estatuto mismo, cuáles son las funciones de cada cargo, cuáles son los derechos de los miembros, cuáles son las obligaciones de los miembros. Debe estar todo incluido en este estatuto. Si hay lagunas, si hay controversias, se recurre en temas electorales, se recurre al Código Electoral. Y por supuesto, estos estatutos no pueden estar por encima de la Constitución Nacional. Dentro de un estatuto, de una organización, las autoridades, ¿quiénes son? En toda la organización intermedia, la máxima autoridad es la asamblea de los miembros. Luego, dentro de esa asamblea se encuentra una comisión directiva o un consejo directivo, que son las autoridades ejecutivas que llevan adelante el día a día de la administración de esa agrupación. También debe poseer un síndico o órgano de fiscalización. También se debe elegir y debe integrar dentro del estatuto todos los datos un órgano electoral, que generalmente se le denomina TEI, Tribunal Electoral Independiente, TEP, si es partidario, Tribunal Electoral Partidario, y también debe poseer un tribunal de conducta o de disciplina. Esto dependiendo de cada organización. Bueno. Dentro de las asambleas tenemos dos tipos, las asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias. Dentro de la asamblea ordinaria es donde se deben aprobar los balances, las memorias, las rendiciones de cuentas, los proyectos grandes a desarrollar. Por supuesto que dentro de una asamblea ordinaria se deben elegir las autoridades para los siguientes periodos. Y también siempre hay un ítem de temas varios donde cualquier miembro puede proponer algún proyecto o también alguna objeción. Dentro de la asamblea extraordinaria, que según estatuto independiente de cada organización, puede poner los mecanismos de las convocatorias, en donde o puede ser generalmente, pueden ser convocadas por el presidente, pueden ser convocadas por la mitad más uno de la comisión directiva, o también puede ser convocado por cierto porcentaje de los miembros activos de esa organización. ¿Y para qué generalmente se llama una extraordinaria? Para un punto específico, ya sea alguna problemática, ya sea algún proyecto, ya sea alguna falencia que te, o algún, ¿cómo decirle? Por alguna renuncia en un momento de un miembro del Tribunal Electoral Independiente, entonces se puede convocar una extraordinaria en la cual se cubre ese cargo vacante, ¿verdad? Pero también hay otro punto que se puede tocar, como disposiciones o enajenaciones de los bienes, solicitud de utilidad pública, modificación del estatuto, si quieren asociarse o integrarse con alguna federación, también para, generalmente a través de una extraordinaria se realiza la disolución de la organización, pero eso por supuesto tiene que estar estipulado dentro del estatuto. Y como les dije, elegir el TEI en caso de acefalía. Bueno, y en esa convicción la justicia electoral creó la dirección de organizaciones intermedias, en donde se le brinda al ciudadano, a la ciudadana, a las organizaciones, todo el apoyo, todo el servicio técnico, logístico y por sobre todo de enseñanza también a cualquier ciudadano y a cualquier organización que necesite. Esa es la misión de esta dirección que hace unos meses fue creada. Antes se llamaba Dirección de Servicios Electorales, a través de su coordinación de organización intermedia, hoy día Dirección de Organización Intermedia, donde el doctor Neri Velilla y profesor de IPEL es el director.
Con él van a estar la semana que viene, dando también un refresh de todo lo que estuvimos dando y también ahondando más a través de su experiencia en los diferentes puntos de las organizaciones intermedias. Bueno, como les comento, la Dirección de Organización Intermedia presta servicio de asesoría y asistencia técnica para el desarrollo de los procesos electorales y también da apoyo logístico a cientos de organizaciones y asociaciones intermedias de la capital y de todos los distritos del país. Entendiendo a sus servicios a todos los departamentos a través de las oficinas distritales. Tenemos 282 oficinas distritales repartidos en 270 distritos, en donde cualquier organización de la zona puede acercarse a estas oficinas y van a recibir todo el apoyo que necesitan. También es importante recalcar que en la parte jurídica, lo que sería en la sección jurisdiccional, en los tribunales, en los juzgados y en las fiscalías electorales, para que manejen un poco más. Anualmente, aproximadamente, se tiene de 1000 a 1800 juicios por elecciones en las organizaciones intermedias y se brinda apoyo y servicio logístico a más de 2500 organizaciones intermedias a nivel país, a través de la dirección o a través del orden de las oficinas distritales. Y ahora realicemos algunas cuantas preguntitas básicas que deben manejar, más si son funcionarios de la justicia electoral. ¿Es obligación de la organización intermedia comunicar a la justicia electoral o al TCJE sobre los procesos electorales a llevarse a cabo? No, no es ninguna obligación para ninguna organización intermedia comunicar que va a llevar a cabo sus elecciones. ¿Por qué? Porque son independientes de estas organizaciones. Ahora bien, y tampoco la justicia electoral puede intervenir de manera directa o por oficio en algún conflicto de alguna organización intermedia. Solamente cuando esta organización intermedia quiera hacer público o tiene alguna crisis jurídica y presenta y se le da entrada al recurso que realice, ahí recién puede la justicia electoral tomar partido. Y por supuesto, una vez que toma partido, hasta que la justicia electoral no resuelva, nada es válido. También no es obligación para la organización intermedia comunicar que va a realizar sus elecciones, dijimos, pero sí puede solicitar apoyo logístico y apoyo técnico, inclusive solicitar observadores de la justicia electoral para el día de sus elecciones, ¿verdad? O capacitación para explicar el proceso electoral a llevarse a cabo en ese grupo, ¿verdad? Si se presenta una sola lista o movimiento, ¿se realiza el proceso electoral de igual manera? Sí, de igual manera debe realizarse esas elecciones. Y les cuento que con un voto ya se cumplió con el proceso. Por supuesto, siempre es mejor la participación, la legitimidad y la legalidad vayan de la mano para que haya un poco más de armonía en ese grupo, ¿verdad? Otro tema, la justicia electoral ofrece un reconocimiento a las organizaciones intermedias por haberse llevado el proceso electoral correctamente. No. La justicia electoral, como le digo, puede dar un apoyo técnico, puede dar un apoyo logístico, puede dar un apoyo de observador, pero no puede la justicia electoral, ninguno de sus funcionarios puede intervenir en unas elecciones, ni con opiniones, ni de manera legal. La justicia electoral no tiene esa atribución, por ley, por constitución, no se puso eso, que se hay que rever o no, pero
lo que las reglas de hoy día, la justicia electoral no puede incluirse en una elección de organización intermedia, sí puede dar apoyo logístico, puede dar apoyo técnico y también como observadores, en caso de que estas organizaciones lo requieran o necesiten. De oficio nomás, la justicia electoral no puede intervenir, no puede entrar de parte a ninguna elecciones, ni mucho menos tomar decisiones sobre los resultados si estas no fueron presentadas por estas mismas organizaciones intermedias en los tribunales o juzgados electorales. También, ¿cuáles son los servicios que brinda la Dirección de Organizaciones Intermedias? Asesoramiento en los procesos electorales, capacitación a los miembros de mesa receptora de votos, interpretación de los estatutos sociales también. Porque también me pasó ya mucho asesorando a diferentes centros estudiantes, asociaciones de padres, es que una vez creado, esto es solamente a manera de comentario y por experiencia, cuando se crea una organización intermedia, generalmente es todo idealista, todo es paz y amor. Y entonces no se toma el tiempo debido en la creación de un estatuto bien consistente. Y entonces se agarra y se hace un corte y pegue de otras organizaciones, que tal vez hasta no va de lado con lo que va a ser nuestra organización, pero de igual manera para tener un formato estándar, y eso se escribe, todo eso, pero a la larga, tarde o temprano, con salvas excepciones, siempre ocurre ya, porque el ser humano mismo es, como dijimos, un hombre político, de búsqueda del poder, búsqueda de, ya sea personal, ya sea grupal. Entonces, suelen haber conflictos electorales en donde se presentan recursos de amparo, de reconsideración y todo eso. Entonces, y generalmente nuestro estatuto a nivel nacional, luego de la mayoría de las organizaciones intermedias, tienen muchas falencias los estatutos. O sea, ustedes como futuros asesores, futuros guías electorales, desde partidos y movimientos, que es lo más grande que pueden hacerlo, les cuento que también van a poder asesorar a organizaciones intermedias en sus procesos electorales, y mañana que vamos a dar elaboración de campañas electorales, van a poder asesorar también en una campaña electoral. Les digo que si se les contrata para la fundación de alguna organización intermedia, se centren y se tomen el tiempo profesional y correspondiente en la elaboración del estatuto social, porque de ahí pueden subsanarse muchísimas cosas ya por sí solas cuando las reglas son claras. No sé si me entienden mi punto de vista. Si a ustedes se les contrata para guiar y asesorar o crear una organización intermedia, no pasen con la vista muy fácil al estatuto. Céntrense en el estatuto, cubran bien todos los huecos, las lagunas, y de esa manera les puedo asegurar que va a ser más llevadero el manejo de esa organización. Porque simplemente las reglas son claras, ¿verdad? No hay ambigüedades, no hay lagunas. Bueno, también en las elecciones de las organizaciones intermedias, la dirección puede dar el apoyo logístico, dijimos, puede prestar cuartos oscuros, unas para las elecciones, puede enviar observadores. No sé cómo está ahora, pero a veces también creo que hasta las papeletas o el formato de las papeletas por lo menos te diseñan aquí en la justicia electoral. Bueno, los funcionarios de la justicia electoral tienen la atribución de suspender una elección, no de ninguna manera, y se va a incurrir en un error muy grande, y yo sé que ningún funcionario de la justicia electoral va a hacer eso. No puede suspender, no tiene la atribución, ni tiene la capacidad de dar su opinión en el conflicto o en el resultado. Solamente un juez electoral, a petición de parte, puede suspender la elección a través de algún recurso presentador.
Y por último, una frase muy interesante que yo creo que el día de mañana va a ser efectivamente así. Si bien nuestra legislación, nuestra constitución divide el poder en tres, el ejecutivo, legislativo y judicial, yo creo que un papel preponderante en nuestra democracia en todo este tiempo y de parte de la justicia electoral somos los encargados de que haya una paz ciudadana, haya una tranquilidad en las agrupaciones políticas y por supuesto vaya para adelante nuestra democracia y se vaya fortaleciendo. Y la frase dice, el poder retiene la sociedad democrática, el poder que retiene la sociedad democrática funciona en 4 órdenes de la vida colectiva. La legislativa, el ejecutivo, el judicial y por supuesto el electoral. Así que, queridos cursantes, hoy quise tocar estos temas con ustedes. Mañana vamos a hablar un poco de los conceptos de política, un poco de conceptos básicos del Estado y vamos a culminar con la clase de mañana con unos puntos claves para la elaboración de una buena campaña electoral. Así que si tienen una consulta, estamos abiertos para evacuarlas.